Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Santiago 1:1. Algunos creen que era el hermano de Jesús, conocido como Jacobo, que en la combinación de San y el griego Jacobus se compone Santiago. En la tradición eclesiástica, cuando alguien tenía un nombre común, pero no era tan conocido, siempre agregaba un distintivo o un adjetivo a su nombre. Por eso se le asigna esta carta a Santiago, el hermano de Jesús, porque no tiene que especificar qué Santiago es. Esta carta se escribió entre el año 49 y 50 después de Cristo. Santiago era pastor en Jerusalén. El principal objetivo era eliminar las prácticas incorrectas de algunos cristianos contemporáneos y enseñar la verdadera conducta, la fe con obras. En ese entonces había mucha persecución y, además, muy importante, se estaba luchando contra la mala doctrina de los celotes. Los celotes fueron un grupo radical que existió en el primer siglo, considerado un movimiento político religioso, es decir, mezclaban su amor por la religión y lo trasladaban a un movimiento político. Ellos eran famosos por su fervor nacionalista y su resistencia armada contra la dominación del Imperio Romano. Recordemos que el Nuevo Testamento nos narra la historia bajo el dominio del Imperio Romano, que tenía como característica en sus conquistas el permitir que los pueblos dominados pudieran seguir adorando a sus dioses, continuar con algunas costumbres, pero siempre imponía tributos. ¿Recuerdas a Mateo, el cobrador de impuestos? También imponía gobernadores y siempre mantenía presencia militar para dominar. Recuerda a Pablo en Efesios, hace alusión a un soldado romano cuando nos habla de la armadura. Una de las principales características de los celotes, llevados por su fervor nacionalista, o sea, amor a su nación y a su religión, los llevó a ser violentos contra el Imperio Romano. Ellos tergiversaron la fe y las obras que se habían enseñado a inicios de la Iglesia. Uno de los apóstoles de Jesús es llamado Simón el Celote en Lucas 6:15, lo que indica que había personas de esa corriente, incluso en el círculo más cercano de Jesús, que ya existía esa mentalidad desde que Jesús estaba en esta tierra. ¿En qué creían los celotes? No debían someterse a ningún poder extranjero, porque solo Dios debía gobernar a Israel. Eran violentos, tenían que ejercer la violencia contra Roma y contra todos los judíos que colaboraran con el Imperio Romano. Y era un acto religioso, era un acto de fe, era necesario para los creyentes pelear contra el Imperio Romano. Haciendo un paréntesis, ¿te puedes imaginar a Mateo, el que cobraba impuestos, trabajando junto a Simón el celote, ahí en la convivencia con Jesús? Qué curioso, pero así pasó. Regresando al contexto, también había un contexto económico a destacar. Había problemas económicos muy graves. Los ricos pagaban poco y en sus empresas explotaban a la gente trabajadora. Había impuestos muy altos por Roma y el diezmo que se tenía que dar al templo abrumaba a los pobres. Los pobres eran la mayoría de la población. La mayoría eran campesinos, artesanos, comerciantes y pescadores. Todo esto generaba que tuvieran dificultad para acceder a los productos básicos. Eso, en cualquier situación humana, te vuelve vulnerable y facilitó que la doctrina de los celotes entrara con facilidad a la población, a los creyentes. En resumen, los celotes querían de manera equivocada vencer al Imperio Romano, usando su fe, justificando sus actos con su fe, o sea, usaban la fe. ¿Qué pasaba? Se desenfocaban de la verdad.
Entendiendo este contexto, es decir, la mentalidad de los celotes, la dominación agresiva o cruel del Imperio Romano, que se estaba dispersando mucha población judía por la pobreza, por la persecución, vamos a entender de mejor manera por qué Santiago, al menos en el primer capítulo, habla de pruebas, sabiduría, humildad, tentación, tirar lo que te estorba, las dádivas de Dios, cómo escuchar mejor y enojarnos menos, y cierra el primer capítulo hablando de la verdadera religión. Estudiaremos tema a tema en este primer capítulo, siempre entendiendo que la Biblia se escribió para personas en específico en un contexto particular, pero que la Biblia es atemporal y tiene el poder de ser siempre vigente en todo tiempo y contexto. ¿Qué quiero decir? Que lo que Santiago escribió en el primer siglo a los que estaban siendo dominados y perseguidos por el Imperio Romano, es útil y actual para tu vida y para mi vida hoy. Fíjate lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, es viva, viva, viva. Quiere decir que aplica hoy a nuestra vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Dios, yo quiero poner en esta hora en tus manos cada oyente de esta serie de Santiago, de cada capítulo, que tú prepares el terreno, que tú prepares nuestros corazones para que puedan ser penetrados hasta lo más profundo de nuestro ser y podamos ser mejores hijos tuyos, podamos aprender a perdonar, aprender a soltar y aprender a vivir de una manera correcta, que una manera que te honre y que sea esto de bendición para quien tú quieras que lo sea, Padre. En nombre de Jesús, amén.